Bien a todos, estamos iniciando en este momento. El Ministerio Sear Hasud se suma a las voces de clamor frente a todas las situaciones que están pasando en este mundo, pero basados en las Sagradas Escrituras queremos compartir con ustedes una serie que le hemos titulado El ascenso del último anticristo, la parte 1, el engaño final llegó, orígenes y desarrollo. Durante este tiempo vamos a compartir cómo es que el mundo está en este momento, de qué forma ha llegado a estar como está, por qué sucede lo que sucede, por qué los últimos acontecimientos han puesto a todo el mundo en jaque. La Sagrada viene en nuestro auxilio para ayudarnos y mostrarnos las respuestas a estos interrogantes. Por eso vamos a definir el ascenso del último anticristo, la palabra ¿qué es anticristo? El anticristo es una palabra griega, es una transliteración de anticristos. Es un sustantivo griego que está compuesto de anti, que significa contra o en lugar de, y de Christos, que significa Cristo o Mesías. Es una palabra compuesta que está mostrando que es oponente al Mesías, a Cristo, o que intenta arrebatar o quitar el lugar de Cristo, o alguien en quien se juntan las dos características. Características tiene el anticristo que vamos a desarrollar en este momento. En las definiciones encontramos dos de ellas. La primera, se opone a Cristo. Así que para poder identificar el último anticristo, tenemos que darnos cuenta de que se opone a Cristo y a su obra. La segunda característica la encontramos también ahí en las definiciones, y es que suplanta a Cristo. Suplantar es hacerse pasar por Cristo, hacerle creer a las demás personas o al que quiere engañar que es el verdadero Cristo, pero no lo es, por mucho que se parezca. El apóstol Juan nos muestra en su primera epístola, el capítulo 2, el versículo 22, quién es el verdadero anticristo. Y él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De allí podemos extractar la tercera característica que nos llevará a identificar con más claridad quién es el anticristo. Dice que niega a Cristo como Salvador. Le está quitando a la raza humana la posibilidad de salvarse. El único que nos ha dado salvación es Jesús, y esta raza, como tal, es una raza pecadora, una raza a la cual se le ha quitado el derecho de ir al cielo porque se ha rebelado contra él. Pero Dios ha puesto la solución y envió a Cristo como nuestro Salvador, como sustituto, y ahora podemos ir a Él y entregarnos a Él y poder salvarnos. Esto no le gusta al anticristo, por eso niega a Cristo como Salvador. Juan también nos dice en el capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí encontramos la cuarta característica con la cual podemos ir identificando al verdadero anticristo, al último anticristo. ¿Cuál será? Dice que niega la encarnación de Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquel que niega que Cristo vino en carne está negando toda su obra de mediación en el santuario celestial. Está negando toda la obra de redención. Y al negar la obra de redención sucede como la anterior, nos quita el derecho de ser salvos. Así que podemos ir dándonos cuenta que las características básicas de aquel anticristo último es que se opone a Cristo, aunque aparezca o aparentemente no lo haga, suplanta a Cristo, se hace pasar por Cristo, niega a Cristo como Salvador y niega la encarnación de Cristo. Teniendo en cuenta esas características, poco a poco, y vamos a mirar entonces los orígenes de aquel último anticristo que está por subir. Hay una clase de seres que tenemos que tener en cuenta
Se presentan en las Sagradas Escrituras. Son más poderosos que los hombres, son más altos que ellos, tienen mucho más poder, pero mucho menos poder que Dios y de Cristo. A ellos las Sagradas Escrituras les llama ángeles. Pero, ¿qué son esos ángeles? Algunas personas dicen que los ángeles son espíritus de humanos que han muerto, espíritus de difuntos. Preguntémonos, ¿será esto cierto? ¿Cómo sabemos la respuesta? ¿Dónde la encontramos? ¿Será que las Sagradas Escrituras, la Biblia, tendrá autoridad para dar las respuestas correctas? Miremos las credenciales de las Sagradas Escrituras, las que ella tiene para dar cuenta de estas respuestas. Analicemos. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. Aquellos que escribieron afirman que lo hicieron movidos por el Espíritu Santo y añaden a lo que ellos escribieron un así dice el Señor, dando a entender de que no fueron ellos los que inventaron esos pensamientos, sino fue el Espíritu Santo, el autor de las Sagradas Escrituras, quien lo hizo. Si no es eso lo que dice ser la Biblia, entonces es una farsa inventada por engañadores y mentirosos. Pero pensemos, los hombres rectos no engañan ni mienten. Por lo tanto, no fueron los que inventaron la Biblia, porque si ellos aseveran decir que fue Dios quien les dio ese mensaje y no fue Él, estarían diciendo mentiras. Ahora, si fue inventada por los hombres, debe haber sido inventada por los hombres malvados. ¿Por qué? Porque los hombres rectos no dicen mentiras. Entonces, los hombres malvados tuvieron que haberla inventado. Pero todos los mentirosos, como todos sabemos, y todos los impostores en el mundo no son hombres buenos, son hombres malos. Pero la Biblia prohíbe repetidamente y de manera explícita la mentira y la impostura, bajo la advertencia de la mayoría de los castigos severos. Entonces, ¿inventarían los mentirosos y los impostores un libro que más que cualquier otro libro que haya existido y se haya escrito en este mundo denunciara la mentira y la impostura? ¿Condenándose así a los más severos juicios de Dios y por último a la muerte eterna? ¿Podría ocurrir eso? Entonces, si la Biblia no es un invento de los hombres buenos, porque tales hombres no mentirían ni engañarían, ni de los hombres malos, porque tales hombres no se condenarían a sí mismos, ni de los ángeles malos ni buenos por las mismas razones, ¿quién más puede haber sido su autor sino el que pretende ser, es decir, el Dios vivo? Sí, por lo tanto, por la mismísima naturaleza del asunto y de este razonamiento, debe ser el libro de Dios. Y si es el libro de Dios, ¿por qué no creerlo y obedecerlo? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras está autorizada para darnos la respuesta a esos interrogantes. Y empecemos. Las afirmaciones o la afirmación en cuestión no puede ser de que los ángeles son espíritus de personas que han muerto, y eso no puede ser porque los ángeles llegan a la existencia o son creados mucho antes, mucho tiempo antes de que un solo ser humano haya muerto o que un espíritu incorpóreo haya existido, por lo que no puede tener esa afirmación, porque así dice, cuando el mundo fue creado, Job declara, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas y los hijos de Dios son nombres, dos de los muchos nombres que la Biblia usa para representar o para mostrar esta clase de seres. Estos son apenas dos, pero miremos que también son conocidos por varios otros nombres, como por ejemplo, 167 veces se les llama ángeles, 61 veces se les llama ángel del Señor, 8 veces se les llaman ángeles de Dios, 41 veces se les llama querubín y querubines, 17 veces se les llama ángeles suyos. También hay nombres como serafines, carros, ejércitos de Dios, vigilantes, santos, tronos, dominios, principados, potestades. Todos ellos se refieren a las diferentes órdenes de estos seres celestiales que Dios creó. Estos seres fueron creados por Dios, sí señores, pero fueron creados perfectos para su servicio leal, así como lo describen los escritores bíblicos, por ejemplo en Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles llama de fuego, espíritus, ministros.
Entonces Dios creó los ángeles para que le sirvieran a Él de una manera perfecta, de una manera justa. No los creó para el mal. Dios los creó para su servicio, de una manera clara, obediente y voluntaria. Ellos se encontraban en un estado de pureza y felicidad, con todas las condiciones favorables para una permanencia así. Eran perfectos, felices por toda la eternidad. Si todos estos seres eran perfectos, entonces, ¿por qué existen los ángeles malignos? ¿Por qué existe el mal? Es una de las grandes preguntas que el ser humano se hace a diario. Vamos a mirar bíblicamente cómo la Biblia nos muestra con claridad la rebelión, cómo se originó. La Biblia relata que una porción de estas huestes cayó en el pecado y por lo tanto se convirtieron en ángeles malignos o ángeles caídos. Así que Judas nos dice, hablando de los ángeles que no guardaron su primer estado, está mencionando que los ángeles tenían un primer estado de perfección porque no lo guardaron y ellos por lo tanto fueron llevados a prisiones de oscuridad, como lo dice Pedro, que también menciona que los ángeles pecaron. Y a estos dice, además fueron arrojados al Tártaro, están reservados en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. Y el Tártaro es una palabra griega que se usa para hablar de tinieblas y de lugares oscuros, donde los ángeles siempre han permanecido. Ahí se le dice a Satanás, príncipe de las tinieblas. Pero ¿qué explicación se le puede dar a esta rebelión? ¿Cómo es posible que seres perfectos se hayan pervertido? ¿Cómo es posible que seres santos, inmaculados, felices, hayan tomado otro rumbo diferente? ¿Fue Dios quien creó a Satanás? ¿Fue Dios quien creó el mal? Muchas veces escuchamos esa pregunta, pero la Biblia nos dice algo diferente. Se puede dar una declaración aproximada de cómo ocurrió esto, pero no hay una aclaración para el acto en sí. El pecado no se puede explicar, porque explicarlo sería darle una razón de hecho, darle la razón, y darle una razón al pecado sería excusarlo, y entonces al excusarlo no sería pecado. Al principio, las Sagradas Escrituras nos dicen que existía una declaración, una condición que era en sí misma justa y esencial, pero que sin embargo no impedía que el pecador fuera una realidad, que el pecado fuera una realidad. Es una de las condiciones inevitables de la más alta justicia de Dios, que todas sus criaturas le sirvan por su propia voluntad bajo la ley de amor y no por obligación. A esta condición se le llama libre albedrío, la facultad de elegir, la facultad de decidir, la capacidad de escoger qué nos gustaría hacer y a quién servir. Algo que el Señor nunca cercenaría de sus criaturas. Algo que el Señor nunca nos quitaría, porque aún hoy podemos decidir qué hacer, a dónde ir, a quién servir y a quién no servir. Libre albedrío. Dios pide una voluntad. Dios pide voluntad. Dios pide deseo. Quiere que hagamos las cosas porque nosotros lo decidamos y no porque Él nos obligue. Pero en esta libre elección hay responsabilidades. En esta libre elección de sus voluntades, los ángeles tenían por supuesto el poder, si así lo consideraban oportuno, de manera incomprensible, inexplicable, de apartarse de la verdad y del derecho y la justicia y de rebelarse contra Dios. Y esto fue precisamente lo que hicieron algunos de ellos. Decidieron escoger otro camino. Decidieron escoger el camino del pecado. La identidad del líder. En toda rebelión hay alguien que se inventa. Hay un instigador. Hay un líder. Y por consiguiente encontramos la Biblia hablando precisamente de tal personaje y todos los que le siguieron como el diablo y sus ángeles. Así que el diablo ha sido el gran rebelde, el líder de esa rebeldía. Él fue el cerebro de tamaña equivocación. ¿Cómo lo identifica Jesús? ¿De qué forma Jesús se refiere a él?
En Juan 8:44, Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí encontramos elementos importantísimos para comprender cómo es que Satanás llegó a la existencia. Cuando dice el Señor que no ha permanecido en la verdad, significa que en algún tiempo atrás estaba en la verdad, guardaba la verdad, se gozaba en la justicia, pero al no permanecer, significa que cayó de esa condición a voluntad. Y cayó de tal forma que dice, no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla y es padre de mentira. Quien se inventó la mentira fue Satanás, no fue Dios. Quien se inventó a Satanás fue él mismo, porque decidió apartarse de la verdad y no permanecer en ella. Y solo hay dos caminos, solo hay dos caras de la moneda, solo hay día y hay noche. O somos verdaderos o somos falsos. Así le pasó a Satanás. ¿Quién decide? Solo decido yo, porque tengo la facultad de elegir. Esa facultad la tuvo Satanás y sus ángeles. Por eso Isaías 14, versículos 12 al 14 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué interesante es ver que aquí encontramos varias de las características del último anticristo. Él está queriendo ser igual a Dios. Quiere sentarse en el trono de Dios. Quiere subir al monte del testimonio. Quiere estar junto a las estrellas de Dios. Quiere levantar un trono porque anhela ser adorado, porque quiere ser reverenciado. Y el único que merece la honra, la gloria y el testimonio es nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Pero también encontramos que estos versículos nos muestran que Satanás se autoexaltó, permitió que el orgullo naciera en su corazón. La naturaleza de su transgresión fue esa: quiso ser igual a Dios. Pablo en 1 Timoteo 3:6 insiste en que fue su orgullo el que causó la ruina de este ser que una vez fue santo y verdadero. Hablando de un anciano, el apóstol dice que no debe ser novicio o principiante, porque no sea que se eleve, se exalte con orgullo y caiga en la condenación del diablo, o caiga en el mismo pecado que el diablo cometió o fue condenado. Pablo insta o dice que el orgullo fue uno de los venenos que hizo caer a Satanás. Ezequiel 28 también habla de Satanás bajo el seudónimo del príncipe de Tiro. En el verso 2 muestra su orgullo, diciendo: porque tu corazón se ha elevado y has dicho: yo seré un Dios, me sentaré en la silla de Dios. ¿Quiere ser Dios? ¿Quiere sentarse en la silla de Dios? ¿Quiere reemplazar a Dios? ¿Pasarse por Dios? Eso es orgullo, una de las características que vimos al inicio de este estudio del anticristo. Los versículos 12 al 15 describen su belleza, su sabiduría y la vestimenta y su exaltado oficio como un alto querubín antes de su pecado y de su caída. Fue perfecto. Pero el versículo 15 dice: fuiste perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Si parafraseamos este versículo, nos quiere decir que cuando salió de las manos del Creador no había ningún Satanás. Fue un querubín cubridor. Fue alguien perfecto en todos los caminos, pero algo nació en él. El libre albedrío le permitió a Luzbel decidir convertirse en Satanás. Albergó orgullo y cayó. Y fue perfecto hasta que decidió seguir la rebeldía.
Estos pasajes, como han podido ver, nos dan una idea suficiente del origen de Satanás y de cómo ha llegado a existir tal personificación del mal. Dios no creó a Satanás. Satanás eligió ser él, y así es como llegó a la existencia. Usó mal el libre albedrío que fue puesto por nuestro Dios. Ya más adelante, Génesis 3 nos muestra la forma en que la rebelión se extiende hacia este mundo. Usando la serpiente como medio, este ángel apóstata que fue expulsado del cielo tentó a nuestros primeros padres con su seducción, enseñándoles la inmortalidad del alma, y les dijo: no morirás. Y por desgracia también los sedujo a la rebelión. Y el dominio que fue dado a Adán, según Génesis 1:28, fue transferido precisamente a Satanás, convirtiéndose en su siervo. Pues Pablo dice allá en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Vea qué interesante este texto. No podemos ser siervos de Satanás y siervos de Dios a la vez. No podemos practicar la mentira porque seríamos hijos del vuestro padre el diablo. No podríamos practicar el pecado porque quien se lo inventó fue Satanás. Y estaríamos sometidos a él. Por lo que reflexionemos, queridos hermanos y oyentes, llega el momento en que tenemos que decidir a quién servir. En consecuencia de esa transferencia de poder, de haber usurpado Satanás, la administración de Satanás, de Adán, ahora se le llama príncipe de este mundo, príncipe del poder del aire, Dios de este mundo, etc., porque ha quitado por fraude ese lugar. Él, por supuesto, emplea a sus ángeles para que cooperen en su nefasta labor y lleven a este mundo avanzando con la rebeldía. Este es Luzbel, el mismo que se rebeló. Luzbel, dice la Review and Herald, 4 de agosto de 1910. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, aquello que es a su semejanza. El mal, el pecado y la muerte son el resultado de la desobediencia que se originó en Satanás. Dios no creó el mal, fue Satanás, fue Luzbel, al decidir rebelarse, quien creó el mal, la mentira y el pecado. ¿Cómo lo hizo? Hay una breve vislumbre aquí en Patriarcas y Profetas, página 13. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Creyó que él brillaba por cuenta propia, que su sabiduría era de él, cuando Dios todo, nada de él había creado. Ahora miremos el desarrollo y el avance de la rebeldía brevemente. ¿Cómo fue? ¿Cómo va? La Biblia, en los términos más sencillos, declara que en los últimos días se desatarán fuerzas malignas sobre el mundo, se impulsarán falsas pretensiones sobre la mente de los hombres, y los engaños, respaldados por señales y maravillas sobrenaturales, se desarrollarán con tal grado de fuerza que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Ese tiempo está cerca de nosotros. Habrán falsas pretensiones con poderes milagrosos, señales y maravillas sobrenaturales se van a desarrollar ante nuestros propios ojos. El engaño será tan grande que el pueblo de Dios está propenso, está en riesgo de ser engañado. Luego de estas advertencias, preguntémonos, ¿no es importante que estemos en guardia para no caer en el engaño? ¿No es importante que sepamos de dónde viene esto y para dónde va? ¿No es importante que entendamos que el tiempo es corto y que hay un enemigo que quiere destruirnos? La Biblia nos ha mostrado el origen, pero también nos muestra el desarrollo y el alcance de este antagonista del reino de Dios. Por eso, en su tiempo, el apóstol Pablo amonestaba ya en 1 de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Tenemos la luz
la de las Sagradas Escrituras, que nos muestra realmente el camino y nos muestra las artimañas de tamaño enemigo. Empecemos por la rebeldía antidiluviana. Desde que la rebelión entró a este mundo, se esparció como una plaga pestilente y altamente contagiosa. Inundó el mundo entero con sus tentáculos venenosos. Ya en el Génesis encontramos el relato del primer caso de homicidio entre los dos hermanos. Génesis 4, 3 al 5. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué un hijo sí recibe la aprobación de Dios y el otro hijo de Adán no la recibe? ¿Por qué Abel sí? ¿Por qué Caín no? Porque ya había rebeldía en el corazón de Caín. Estos dos hijos habían sido criados en el mismo hogar, habían tenido las mismas enseñanzas, sabían las disposiciones de nuestro Dios, sabían lo que Él exigía. Pero Caín hizo lo que muchos hoy están haciendo. Quiere adorar a Dios conforme a los dictados de sus propios pensamientos y no conforme Dios había dicho que debía ser. Caín trajo el fruto de la tierra como una ofrenda al Señor, pero Dios había dicho que debía ser un becerro o una oveja. Abel la trajo. ¿Qué estaba diciendo Caín? No, Señor, yo te llevo de lo mío, te voy a llevar lo mejor. Yo creo que es mejor las frutas y no lo que tú dices, Señor. Tú estás equivocado. Razonamientos como esos se escuchan a diario. Y hoy en día vemos miles, millones de personas engañadas por este mismo rebelde. Así como engañó a Caín, le hizo creer que la manera en que él pensaba de adorar a Dios era la correcta. Y por eso lo indujo a llevar del fruto de la tierra y no a seguir exactamente los dictados de la palabra de Dios. Abel lo hizo y vio el beneplácito y la aprobación divina. Esto hizo que Caín se encendiera en rabia contra Abel, su hermano. Con ira, con enojo lo vio, como un enemigo. Después de esta experiencia, dice Génesis 4:8, Caín se levantó tristemente, es leer estas frases, contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató Caín? ¿Por qué lo mató? Porque la consagración de Abel, porque su porte, su humildad, su deseo de servir a Dios, reprendían cada nada a Caín. Caín había dejado que la rebeldía inundara su corazón, todos sus pensamientos, de tal forma que la humildad de Abel no lo dejaba tranquilo. Y eso llenó la copa. Y decidió entonces quitar de encima a Abel. De esta forma la semilla de la rebeldía comenzó a crecer en el seno de la primera familia humana, con resultados desastrosos. Mucho tiempo después, ya se relata en Génesis 1, dice que cuando la gente comenzó a multiplicarse más, la maldad los pervirtió de tal forma que el Señor se vio obligado a declarar en Génesis 6:7 lo siguiente: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta raza apenas llevaba 2000 años de haber salido de la creación y había llegado a tal nivel de perversión que Dios se había arrepentido de haberlos hecho y decidió destruirlos. ¿La razón? La rebeldía había colmado sus corazones hasta el punto de hacerles rechazar a su propio Creador. El relato sagrado afirma en Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Su mente se había entrenado de tal forma en el mal que era imposible para ellos pensar correctamente. Tanto que se burlaban de Noé cuando empezó a predicarles del arca, cuando empezó a predicarles del diluvio. No podían entender lo que él decía porque su mente no estaba adecuada para el bien.
habían sido entrenados y habían sido distorsionadas de tal forma que solo pensaban para el mal. De continuo, mientras dormían, mientras se acostaban, mientras comían, mientras caminaban, sus pensamientos y sus actividades giraban en torno al mal. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Finalmente esta corrupción moral fue barrida de la tierra mediante las aguas del diluvio. No había otra solución. La rebeldía y la apostasía tenían que ser destruidas de esa manera para que la raza humana pudiese subsistir y la luz del Señor se mantuviera pura. Continuando con el desarrollo de la rebeldía, llegamos a la parte o la era postdiluviana. Allí nos dice la Escritura que para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios preservó una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado y de quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entre esos 3 hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano, y el germen y el virus de la rebeldía empezó a crecer y a infectar el corazón de uno de sus hijos. A medida que aumentaron la raza humana, a medida que se multiplicó más, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Aquellos que querían servir a Dios eran para ellos una reprensión para los que no querían. No los podían ver porque su solo porte los reprendía. Sus palabras los hacían sentir ofendidos y decidieron entonces unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre la faz de la tierra. Esa rebeldía los condujo a ellos a inventarse lo que Dios no quería que se inventaran: las ciudades. La ciudad y la torre. La torre representa el poder religioso y la ciudad el poder civil. 2 poderes que Dios nunca ha querido que se junten y siempre existirán y han existido en las ciudades. Esa torre debe ser tan alta que llegara hasta el cielo, sobresaliera por encima de toda edificación de la ciudad, que los identificara y les diera un nombre. Según la Escritura, el líder de esta gran rebeldía fue Nimrod. De él se dice en Génesis 10:10 que fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, ciudades de la llanura en la tierra de Sinar. Él inventó las ciudades como el símbolo de la rebeldía. ¿Y qué son hoy las ciudades? ¿Qué hay en las ciudades hoy? ¿Qué estamos viendo? ¿Amor por el Creador? ¿Obediencia a sus mandamientos y a sus preceptos y sus leyes? ¿Las personas que viven en las ciudades quieren servir al prójimo? ¿Están rodeadas de influencias que los animan a seguir las pisadas de Cristo? Las ciudades son semilleros de rebeldía, de corrupción, de pecado, de maldad, violencia y enfermedad. ¿Quién las inventó? Sabía qué estaba haciendo. Quería mantener a los seres humanos en grupos, unidos, para poderlos destruir en el tiempo del fin. Con Babel los hombres decidieron establecer un gobierno independiente de Dios. Así no estarían sujetos a sus restricciones ni a sus leyes. Querían su propio gobierno y sus propias leyes. Hoy se ha cumplido eso. Esas son las ciudades. Seres humanos con sus propias leyes y sus propios gobiernos. De Dios, pocos saben. Pero la Biblia nos resalta con mucha claridad el avance y la propagación de la rebelión en la raza humana, como un cáncer que carcome desde adentro hasta que ya no hay esperanza. Vemos historias que nos muestran
lo mortal que es esta terrible enfermedad. Entre ellas encontramos Sodoma y Gomorra, 2 ciudades más otras más entregadas a la lujuria, a la glotonería y la embriaguez. Fueron destruidas porque borraron de sus pensamientos a Dios. Encontramos también esa semilla de la rebelión dentro del pueblo de Dios. José y sus hermanos. A José lo querían matar sus hermanos debido a la envidia y el rencor. Encontramos que el pueblo de Israel fue llevado esclavo a Egipto. Allí fue esclavizado durante 430 años, tiempo en el cual se borró de su mente prácticamente todo vestigio de un creador del cielo y de la tierra. Vivían en las ciudades esclavos, trabajando para Egipto. Cuando Dios los saca de allí, los lleva por el desierto. El pueblo de Israel se rebela contra lo que Dios quiere, entregarles una tierra que fluye leche y miel, y ellos querían regresarse a Egipto. Ya la semilla estaba sembrada. Pero la continua idolatría del pueblo de Israel, que lo llevó al destierro en varias ocasiones, se muestra con claridad en las Sagradas Escrituras. Cuando fue establecido como nación, el pueblo de Israel siguió en el camino de la rebeldía. Más adelante el paganismo permeó a las más altas esferas de la nación judía, llevándola a la destitución del favor de Dios y al rechazamiento del Mesías. Cuando Jesús regresa, cuando Jesús viene, el pueblo de Israel se encontraba en una apostasía severa, de tal forma que... Pero el desarrollo de la rebeldía no paró ahí. La rebeldía continúa después de la fundación de la Iglesia cristiana. Ella enfila sus baterías con tanta fuerza, con el ánimo de corromper los principios puros del Evangelio, y así fue que tristemente lo logró. Hechos 20:29 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tales eran las palabras de advertencia contra la infiltración de la apostasía en la iglesia cristiana de aquellos verdaderos pastores, que ya decía él: yo sé que va a pasar, pero tengan cuidado, miren por ustedes mismos. Con una declaración más contundente, el apóstol Pablo predice la gran apostasía como resultado del poder antagonista de Cristo y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí encontramos las 4 características del anticristo también. Vendrá la apostasía. Esa apostasía no se puede dar en el anticristo porque él ya ha sido apóstata. La apostasía tiene que darse en el profeso pueblo de Dios. Y él estaba diciendo así: tenía que darse y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él dice que se opone a Cristo. Dice que se sienta en el templo de Dios y que se va a hacer pasar por Dios. ¿Quién es? El anticristo. Y él lo corrobora diciendo: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Apenas en la época del apóstol Pablo estaba en acción. Todavía no se había manifestado como debía manifestarse en esa época, pero ya estaba en acción. En el Apocalipsis también están registradas las diferentes etapas de degradación de la iglesia cristiana y cómo nuestro Dios en su misericordia trató siempre de mantener la luz. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación, si ustedes lo recuerdan. En ella encontramos con claridad lo que ha estado pasando y lo que viene dentro de muy poquito tiempo. La rebeldía posmoderna. En esta época el Señor enviaba sus mensajes con tonos de reprensión. Decía con claridad: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
También decía, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estás muerto, dice. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque tus obras no las he hallado perfectas. ¿Qué estaba diciendo el Señor allí? Ya había corrupción. Tristemente, la luz de la verdad estaba siendo corrompida. Estaban cosas que estaban muriendo. Aunque se parecía que estuviera vivo, solo el Señor que conoce los corazones le decía, estás muerto. Por eso sé vigilante y afírmalas. Pero a pesar de la degradación y la oscuridad en la iglesia cristiana, el Señor mantenía su luz intacta, pues de ese mismo tiempo Él decía, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y ellas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuántas tenía? Unas pocas personas. Si hacemos una pequeña cuenta, en la época de los apóstoles, todo el mundo conoció el Evangelio y muchos fueron los cristianos conversos. Pero para esta época, el Señor ya estaba hablando de pocas personas en Sardis que no tenían mancha en sus vestiduras. ¿Y qué había pasado con el resto? Estaban manchadas, estaban corrompidas. La rebelión ya había picado en sus corazones. A la iglesia de Pérgamo se dirige con palabras que develan la apostasía que leudaba con rapidez la masa del cristianismo. Y decía, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Con velocidad asombrosa la obra del anticristo permeaba la iglesia cristiana y el llamado del cielo era arrepiéntete. La escritura sigue dando cuenta del proceso de reversión que está sufriendo el cristianismo en frases como las siguientes. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, una mujer pagana dentro del cristianismo. Enseñanzas paganas dentro del cristianismo se habían permeado. Pero también decía, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La rebeldía moderna. Cada una de las historias del pueblo de Dios en épocas pasadas nos muestran que los caminos que muchos de ellos eligieron no fueron los mejores, pero son una advertencia para nosotros hoy. No debemos seguir los mismos pasos. Se ha regado el virus de la rebeldía, la plaga del mal en el mundo. Para la época de 1840, el Señor envía un mensaje, el mensaje del segundo ángel, y advierte al mundo que su pueblo protestante y reformado había caído. Y le dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En ese momento da por sentado el Señor que su profeso pueblo protestante había roto sus relaciones y ya no había reversa. Hubo un despertar religioso en casi todo el mundo en esa época. Durante esos años, el Señor levanta a otro pueblo y coloca en sus hombros la difícil tarea de amonestar un mundo que perece en el pecado. A este pueblo dirige tremendas advertencias que están registradas en los siguientes versículos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es posible que el último pueblo de la profecía que Dios levanta en medio de un poder asombroso se le dirijan estas advertencias? Eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Será posible? ¿Será posible que este último pueblo de la profecía también sea entrampado en las maquinaciones del antagonista de Cristo? ¿Fracasará este mensaje? ¿Tendrá Dios que llamar a otro pueblo para realizar su tarea y cumplir sus propósitos? ¿Qué va a pasar entonces con el mensaje de verdad? ¿Qué va a pasar entonces con el mensaje de misericordia? Que Dios nos ayude a entender las Sagradas Escrituras. ¿Tendrá Dios que llamar a otro pueblo para realizar su tarea y cumplir sus propósitos? Dios es un Dios de amor y de misericordia.
y la seguridad es que nunca dejará este mundo sin su luz. En el próximo tema seguiremos desarrollando esta gloriosa verdad. Nuestro Dios nos ayude, nos bendiga y nos permita avanzar aferrados de su mano.